va a dar inicio a un nuevo episodio de Neuróticamente. Soy Génesis Guerrero, su psicóloga neurótica y compañera en este viaje de introspección. En este episodio hablaremos sobre una nueva red instalada sobre el Golden Gate para evitar suicidios. También exploraremos los beneficios de renunciar a ser excepcional para ser común y corriente y sobre la ley del esfuerzo inverso. Además estaré respondiendo a preguntas de Instagram como por qué a la gente se le puede hacer tan difícil a algunas personas salir de relaciones dependientes. Los invito a que se suscriban a este canal, a que me sigan en las redes sociales como Unión Mente y que le den like a este nuevo episodio si les gusta y ayudaría mucho para seguir creando más contenido. Sin más, los dejo con el episodio. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estés viendo o escuchando. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Neuróticamente. Quisiera comenzar por agradecer a todas las personas en Instagram que hicieron unas preguntas muy interesantes que vamos a estar intentando dar respuesta el día de hoy. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hacen, que dice: ¿por qué a la gente se le hace tan difícil salir de la dependencia, incluso en las relaciones dañinas? Entiendo que esta persona hace alusión a un tipo de dependencia tóxica, cuando la persona, como una adicción, siente o percibe que no puede estar sin la otra persona, que la otra persona es su único objeto de amor, su único objeto de atención, de sensación de seguridad o de apoyo, y que sin esa persona termina pues no siendo nada o no estando a la altura de nadie más. Muy bien, pues no quisiera dar respuestas absolutistas. Por supuesto que la dependencia puede ser experimentada por las personas de diferentes maneras y existen diversas razones por las que cada individuo quizás decide mantenerse en una relación aunque no sea feliz o incluso aunque le cause daño. Pero hoy les voy a compartir 6 posibles razones por las cuales una persona se puede mantener en una relación tóxica o en una relación dañina. La primera de las razones que les propongo hoy, la primera de las razones que les traigo es por el miedo al cambio. Hay personas que les aterra tanto el cambio y lo nuevo que terminan siendo como esta típica frase: mejor malo conocido que bueno por conocer. El ser humano en sí, la tendencia es a no vivir en la incertidumbre. Queremos tener respuestas, queremos estar en lo seguro, queremos conocer qué es lo que va a pasar siguiente. Así que una de las razones por la cual una persona se puede mantener en una relación donde no es feliz o en una relación dañina es por miedo al cambio, y lo desconocido puede resultar aterrador para muchas personas y algunas personas pueden preferir quedarse en una situación familiar dañina, aunque sea perjudicial, en lugar de enfrentarse a lo desconocido. Una segunda razón puede ser por baja autoestima, y en este sentido una persona puede decidir mantenerse en una relación incluso cuando le hace daño, ya que puede tener la creencia de que no merece algo mejor o eso es lo mejor que puede llegar a aspirar a tener. Una tercera razón, y creo que es quizás la base de muchas de las otras razones, tiene que ver con el ciclo de la violencia, y es que en las relaciones de abuso o de maltrato está demostrado que existe un ciclo que comprende un estado de tensión, un estallido y una agresión, y luego otro estado que se le llama luna de miel. Y en ese estado de luna de miel la persona pide perdón, hace promesas de cambio, se compromete a ser la mejor versión de sí mismo o a dar lo que se supone que tiene que dar o con lo que se supone que se comprometió
en los acuerdos de la relación. Y esto es muy común y siempre me gusta hablarlo en terapia con mis pacientes porque tenemos la falsa creencia como sociedad, y esto quizás por lo que nos vende la industria del cine, de los buenos y los malos, de los villanos y los héroes, y nos terminan mostrando en las escenas de abuso en donde llega una persona que es totalmente mala, el villano aterrador de la película o de la serie, y agrede a la otra persona sin ningún motivo, ¿no? Es esta imagen de este hombre alcohólico que llega en la madrugada y saca a la mujer de su habitación y la golpea porque sí, y tú te preguntas, pero ¿por qué esa persona no sale de allí? No, generalmente las relaciones no son así, los seres humanos somos muy complejos y siempre tenemos pues también atributos positivos. Entonces, lo que pasa en el ciclo de la violencia es que la persona no está siempre en el mismo punto de la agresión. Cuando está en el periodo de luna de miel, se puede crear esta falsa esperanza o expectativa de que si lo puedo tener durante un periodo fragmentado de tiempo, es probable que cambie y lo vaya a tener siempre así. Y por eso termina siendo la dependencia muchísimo más difícil de trabajar o de romper ese ciclo de la violencia. Otra razón también, y es muy importante y tiene que ver con la dependencia económica, y siempre lo digo, es muy difícil tomar una decisión de salir de una relación, así sea dañina, así sea perjudicial, si una de los miembros de la relación depende económicamente del otro. Eso coarta la capacidad de decisión y el libre albedrío de ir y hacer y decidir por tu cuenta. Así que este también es un factor de peso muy importante y generalmente termina teniendo un peso de rol de género bastante fuerte, porque son las mujeres las que generalmente, al menos esto se ve en la clínica con mucha frecuencia, las que terminan teniendo una posición de dependencia con sus parejas hombres. La quinta posibilidad que les ofrezco hoy, opción, es debido a la presión social o cultural. Esto tiene que ver mucho también con el concepto de matrimonio como institución sagrada o relacionada con la iglesia, con estas mismas frases que se hacen en las bodas católico-religioso, y el estar contigo en las buenas, en las malas, en adversidad, para toda la vida o hasta que la muerte te separe, genera una presión bastante importante, sobre una presión social de lo que debería ser. Y hay muchas personas que confunden quizás un pacto donde eliges libremente estar, al menos en lo que podemos vivir en Occidente. Ya no hablo de quizás relaciones, matrimonios arreglados en Oriente, me enfoco ahora mismo en Occidente, y este acuerdo explícito durante el matrimonio, y de aún así quienes no se casen por la iglesia, está este acuerdo como implícito en sociedad de que una vez unidas estas dos personas no existe ningún motivo por el cual se deban separar, o esta creencia que también termina haciendo tanto daño, y es que el amor todo lo puede, y no. El amor no todo lo puede. Se necesita también respeto, se necesita compromiso, se necesita una pareja como igual, la coparentalidad, muchísimas otras cosas más que el amor. Así que la presión social y cultural es también uno de los pilares fundamentales que dificultan a las personas tomar una decisión de cuándo salir de una relación, aunque estén sufriendo o aunque sí, estén en una relación dañina o perjudicial. Y por último, no menos importante, la manipulación psicológica. Muchas veces esto no es compartido por la víctima de manipulación con su entorno, pero muchos agresores
termina utilizando técnicas de manipulación tan estratégicas con sus víctimas, en este caso sus parejas, que la persona termina dudando de su propia razón, de su propia intuición, de sus propios valores y creencias personales. Estas técnicas de manipulación pueden lograr que una persona, a pesar de que esté sufriendo abusos y maltrato, justifique o se sienta incluso de alguna forma culpable por lo que está recibiendo debido a técnicas de manipulación. En internet hay mucha información sobre esto, también podemos llamarlo gaslighting, y tiene que ver con esto, con un agresor que manipula a tal punto que la víctima duda de sí misma. Y cuando una persona duda de sí misma y de lo que está viviendo y de lo que es capaz, pues puede ser capaz de permitir y de hacer rebasar sus límites personales una y mil veces. Muy bien, vamos con una segunda pregunta que nos hacen, que dice: ¿por qué es difícil tomar la decisión de ir a terapia y qué consejos nos puedes dar para lograrlo? Nuevamente, no quiero dar consejos globales y generalizados, y mucho menos pretender que hay una respuesta que sea válida para todo el mundo y para todos los casos, pero aquí les puedo compartir, y sobre todo esto es lo que veo luego yo en terapia y en la clínica, algunas de las razones por las cuales las personas postergan tanto la decisión de ir a terapia y algunas recomendaciones para trabajarla. En primer lugar está el estigma asociado a la salud mental. El temor tan grande de ser juzgado como una persona loca, o que solo los locos, solo los dementes van a terapia, buscan ayuda psicológica. Esto que a veces lo hacemos incluso socializando, es que tú lo que necesitas es un psiquiátrico, tú lo que tienes que ir a parar a un manicomio. Si me escuchan de, no sé, de diferentes partes del mundo, en Venezuela manicomio tenía que ver con una palabra que se utilizaba antaño sobre este lugar donde iban las personas con alguna enfermedad mental y eran ingresadas, internadas allí. Esto obviamente ya no se utiliza, pero coloquialmente, lamentablemente se sigue utilizando frases como esta. Entonces, ese estigma sobre la salud mental me hace a mí querer reprochar y no identificarme con ese grupo de personas que pueden padecer una enfermedad, un trastorno mental y necesitan ayuda. Entonces, si tengo esta creencia, es muy difícil que vaya a ir a pedir ayuda. Entonces, una recomendación es recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. Ningún ser humano está exento de que a lo largo de su vida o tenga rasgos relacionados con alguna patología, con algún trastorno, o tenga algún episodio depresivo, tenga rasgos ansiosos, o bueno, no estamos exentos. Y que también los psicólogos, los psiquiatras están para aportar herramientas y para acompañar no solamente en procesos de trastornos mentales, sino también problemas en la vida diaria. Algo que pasa tan común ahora como es la migración, muchísimas veces amerita un acompañamiento terapéutico, porque sales de tu cultura de origen y tienes que arraigarte a una cultura nueva. A veces cambios desde el clima, que vienes quizás de una, como es mi caso, ¿no? Que soy de Venezuela y vivo en España, y estás todo el año en un clima tropical del Caribe, a luego tener que vivir 4 estaciones y tener que enfrentarte a todas las consecuencias del periodo de invierno, a no estar quizás pasar días sin sol, a culturas quizás que son más cerradas. Es todo un choque cultural, y procesos como esos muchas veces necesitan ser llevados o acompañados por un terapeuta. Así que no es solamente con términos de salud o enfermedad, sino que también con tomas de decisión,
Quizás me planteo y no sé cómo resolver me quiero cambiar de trabajo, o estoy estudiando y no sé si realmente lo que estoy estudiando me gusta y me estoy planteando otras opciones, pero no encuentro caminos, no encuentro respuestas. Todo eso lo podemos trabajar en terapia. Número 2, negación de la necesidad de ayuda. Y con esto no podemos hacer nada. Tenemos que reconocer que tenemos un problema, que estamos pasando por una dificultad o que no tenemos las herramientas para resolver una situación problemática para buscar ayuda. Porque si yo siento que tengo todas las respuestas, que me las sé todas y que soy completamente buena, no tengo ningún defecto, yo no voy a ir a terapia. Por eso muchas veces, ojo por ahí, pero los narcisistas no terminan yendo a terapia, porque para ellos necesito reconocer que hay algo malo en mí y esa grandiosidad no me permite asociarme con algo malo. Y si voy es quizás para quejarme o intentar aliarme con el terapeuta para armarme de estrategias psicológicas que puedo utilizar luego contra mis víctimas o contra las personas que están en mi entorno, para manipular y hacerlas sentir admiración por mí o lástima, depende de lo que quiera conseguir. Otra razón muy importante es el miedo a la vulnerabilidad, miedo a sentirme vulnerable en una sesión con mi terapeuta, miedo a abrirme con mi terapeuta y mostrar mi vulnerabilidad. Con esto quisiera agregar que es común que pase, al final es encontrarte con un desconocido y tener que hablar de todo lo negativo. Siempre recuerdo a una profesora que tuve hace muchísimos años en la universidad, en la UCLA, Venezuela, que decía: el psicólogo termina siendo la poseta de la sociedad, el váter, como le digan en su país, con el váter como se dice aquí en España, donde depositas todo lo malo que hay en ti. Entonces, con esto es importante recordar que también un buen terapeuta te va a ofrecer un entorno seguro, un entorno libre de juicios y un entorno confidencial que va a propiciar ese desplegamiento, digamos, de vulnerabilidad. Otra de las razones muy comunes es el costo financiero que implica terapia. Muchas personas deciden no ir porque implica una inversión, ¿sí? Implica una inversión. Muchas veces no se toma la decisión porque no se tienen los recursos económicos y muchas veces porque no se pone la terapia en un nivel de prioridad en el que yo reconozco que así como me suscribo al gimnasio y voy todas las semanas al gimnasio, o me suscribo para jugar tenis o para jugar pádel, o me voy de fin de semana con mis amigos a la playa o al bar a tomar, bueno, y dispongo de dinero para esto, bueno, tenemos que también poder poner a la terapia o al psicólogo en esa misma posición para poder decidir invertir en ello. Al final es una inversión muy importante porque es una inversión en autoconocimiento, es una inversión en ti mismo, es un regalo para ti y es algo que nadie te lo puede quitar, porque no es algo material que te lo puedan robar. El trabajo que se hace en terapia es algo que permanece contigo para toda la vida. Y cuando la razón es por no tener los recursos, también quizás tenga que ver con el interés, ¿no? La búsqueda activa, qué recursos existen en línea, qué recursos existen en mi país, en mi estado, en mi provincia, que pueda yo hacer uso para, bien sea ayuda monetaria para pagarla o centros donde te puedan ofrecer asistencia gratuita. Otra también que quizás se hable menos en el día a día, pero como terapeuta sí que lo encuentro mucho en terapia, y es el miedo a la confrontación de los problemas, miedo a lo que pueda encontrar de mí misma y miedo a que debido a la terapia me encamine yo hacia unos senderos bastante complicados que me lleven a confrontar
mis problemas, porque sí es verdad que en sesión podemos tener quizás sesiones muy de desbordarnos y donde venimos a quejarnos de todo el entorno. Un buen terapeuta te va a redirigir también hacia la acción y hacia dejar de situarnos en esta postura quizás vulnerable o indefensa e incapaz de hacer y de tomar medidas, a qué podemos ir haciendo para modificar, si es lo que deseamos, modificar la situación. También a veces nos podemos encontrar quizás a la que de alguna manera me beneficia mi posición de vulnerabilidad, o cuáles son los beneficios de la enfermedad que estoy viviendo, que estoy enfrentando. Entonces es normal que exista un miedo a la confrontación y a lo que nos podemos encontrar. Siempre digo que la terapia no es un camino de rosas, no es para que el terapeuta venga a decirme lo bueno, lo bonita y lo perfecta que soy, sino que me ponga en un cara a cara conmigo misma. Claro, desde la empatía, desde el acompañamiento, desde la validación emocional, desde la contención emocional, pero es un cara a cara conmigo misma. Y por último, también unos motivos de sensación de debilidad. Debilidad. Sentir que somos menos capaces o más débiles si necesitamos ayuda para poder resolver nuestros problemas. Y con esto podría decir que es normal que esto ocurra, pero todo lo contrario, ¿cuánta valentía hay en admitir que no somos omnipotentes, omnipresentes, podemos con todo al mismo tiempo y tenemos que saberlo todo? Y se requiere mucho valor admitirlo, y también como una separación de esta sensación omnipotente o narcisista de creer que vamos a poder resolver cualquier situación por nuestra cuenta. Así como si me duele un diente, voy al dentista y no me aguanto el dolor porque el dentista es el que sabe y estudió sobre eso y me puede ayudar. O si tengo una fractura, tengo que ir al médico, me tienen que hacer el tratamiento que necesite, inmovilizar durante unos meses y quizás después necesite fisioterapia y no me tengo que aguantar y no se va a curar solo esa lesión o esa herida. De la misma manera, pues podemos buscar ayuda psicológica. Muy bien, habiendo respondido estas preguntas el día de hoy, vamos a cambiar a la sección de noticias. Esto me entusiasma personalmente. Y la primera noticia que encontré de la BBC o BBC es que en el puente Golden Gate se ha instalado una red para prevenir los intentos de suicidio. En este puente hermoso, emblemático de San Francisco, no lo he visto personalmente, pero se ha instalado una red con intento de prevenir los intentos de suicidio. Según esta noticia, unas 2.000 personas se han intentado quitar la vida desde que inauguraron el puente en 1937. Eso, haciendo mis cálculos, que soy muy mala en matemática, pero nos lleva a 87 años tiene el puente. Si en 87 años 2.000 personas se intentaron quitar la vida allí, eso nos lleva a 22 personas al año, lo que vendrían siendo 2 personas al mes. Es alarmante la cantidad de personas, y eso estamos hablando solamente de un puente en una ciudad en Estados Unidos. Pues parece ser que un grupo de familias de personas que se quitaron la vida y algunos que se intentaron quitar la vida en ese puente y no lo hicieron, estuvieron abogando, intentando que se instalaran esa red, ¿no? Es como una malla de protección, y con la intención de disminuir los casos de intento de suicidio en este lugar. Por supuesto, los lograron disminuir, pero ¿es realmente, me pregunto yo, es realmente la medida necesaria
sí, pues se disminuyen los intentos de suicidio allí, pero no estamos trabajando quizás sobre las causas que llevaron a tanta cantidad de personas, no sé si estadounidenses por completo, probablemente también inmigrantes, personas extranjeras en este país, las causas de base, ¿no? Entonces, antes de invertir en una malla, que también por lo que estaba leyendo había un grupo de personas que estaban en contra de la instalación, algunas por motivos estéticos, porque no se iba a ver, no iba a tener la misma visualización desde el puente debido a la malla, y otras por cuestionar la eficacia, ¿no? Entonces, y el costo monetario que iba a implicar. No sé qué opinan ustedes, de esto me interesaría mucho leer sus opiniones, me los pueden compartir aquí en los comentarios o en Instagram también, pero ¿no les parece, y les invitaría a considerar, que pueden existir estrategias más efectivas, quizás como que incluyan la educación, el acceso a la atención médica, el acceso al tratamiento de la salud mental, o medidas económicas realmente pueden prevenir muchísimo de forma más eficaz los intentos de suicidio que una malla? No sé, habría que pensarlo. Les dejo allí esta noticia abierta y, como les dije, me interesaría mucho conocer sus opiniones al respecto. La siguiente noticia, también de la BBC, nos habla de los beneficios de la mediocridad. Esta noticia me pareció muy interesante, hablaba sobre el doctor Thomas Curran, quien planteaba por qué tenemos que ser excepcionales para salir adelante. Este es el autor de un libro llamado La trampa de la perfección, abrazando el poder de lo suficientemente bueno. Este doctor ha estado estudiando el perfeccionismo desde 1989 y de cómo hemos visto a través de los años el perfeccionismo como un defecto atractivo que decir quizás en una entrevista de trabajo: nómbrame un defecto, es que tiendo a ser muy perfeccionista. Y creemos que el perfeccionismo está relacionado con el éxito, y lo que encuentra este doctor en sus estudios es que en realidad el perfeccionismo no tiene ninguna correlación con el éxito, y de hecho está correlacionado con la represión, con la procrastinación, con la ansiedad y con la depresión y el agotamiento emocional. Yo hablo mucho sobre esto con mis pacientes, porque cuando hay un caso de procrastinación, siempre de base termina apareciendo estas tendencias perfeccionistas. Hay un atractivo en no hacer las cosas, porque si no las hago, no la voy a meter la pata. Si no la hago, no fracaso. Entonces, yo lo veo mucho en las sesiones. Las personas que tienden a procrastinar, de base generalmente está una tendencia perfeccionista. Entonces, claro, si quiero que me quede perfecto y no lo voy a hacer solo si y hasta que me quede perfecto, primero me voy a tardar muchísimo. Esto me quita tiempo. Mientras pierdo más tiempo en intentar que quede perfecto, mis niveles y mis recursos atencionales disminuyen. Mi agotamiento aumenta, lo que hace que al mismo tiempo me aleje aún más de este detallismo, de esta perfección ilusoria, porque al final termina estando únicamente en la fantasía, en nuestra fantasía, la perfección. Entonces está muy interesante la próxima vez que queramos decir en una entrevista laboral que nos enorgullece sentirnos perfeccionistas, o que lo queremos decir de una forma jocosa para hacernos ver como una persona con... Preferible decir que tengo mucha atención o muy buena atención al detalle antes de decir perfeccionista. Y claro, al final la tragedia de la vida no es fracasar. La tragedia de la vida es no vivir. ¿Cuántos de ustedes se han
encontrado en las situaciones de no intentar nuevos hobbies, de no intentar nuevas actividades, de no intentar incluso entablar relación con nuevas personas por el miedo a fracasar. Y esto me parece importante recordar, la tragedia no es fracasar, la tragedia es no vivir. Y sí que está esta sensación, esta perfección de que si no lo intento, no fracaso, entonces se retroalimenta la procrastinación y el no acercamiento al final a ninguna meta, y a la consecución de ninguna meta. Continuamos con la siguiente noticia que está muy relacionada con la anterior, y es que nos plantea también el autor Aldous Huxley, me disculpan si no lo estaré pronunciando bien probablemente, nos plantea: ¿fracasamos por esforzarnos demasiado? Este autor nos habla sobre la ley del esfuerzo invertido. La ley del esfuerzo invertido, y lo voy a leer, es un concepto que sugiere que en ciertas situaciones, cuanto más nos esforzamos por lograr algo, peor puede resultar. Y hace también alusión a esta analogía de las arenas movedizas, ¿no? Mientras más intento y me desespero por salir de la arena movediza, más me hundo. Sin embargo, si guardo la calma y si puedo detenerme a valorar estrategias para salir de allí, termina siendo más eficaz y un resultado óptimo que el intento y el esfuerzo constante. Este autor nos plantea que la idea de exceso de presión y de concentración en un objetivo puede generar bloqueos mentales y emocionales, afectando negativamente el rendimiento. Y ojo, que no hay que confundirse, que no significa que la ley es sinónimo de resignación, ni tampoco invita a la pasividad o la apatía. Más bien fomenta la reflexión y motiva a detenerse, a valorar las circunstancias y asumir la mejor actitud posible. Incluso los taoístas llaman algo similar se llama Wu Wei, que se puede traducir como acción sin esfuerzo. Y lo leo también: a grandes rasgos, la idea es que cuando dejamos de forcejar y aprendemos a esperar y observar, vemos con mayor claridad que hay fuerzas externas que nos superan y que a veces hay que dejarse llevar por la corriente y solo obrar en el momento indicado y con las medidas correctas para llegar al destino deseado. Esto me gustó mucho, lo voy a repetir. A veces hay que dejarse llevar por la corriente y solo obrar en el momento indicado y con las medidas correctas para llegar al destino deseado. Esto me hizo recordar, una vez vi un documental sobre, no sé si era Nat Geo, pero eran estas series que hablaban sobre la supervivencia, sobre tips de supervivencia. ¿Qué hacer si te encuentras un oso? ¿Qué hacer si vas en una bici y se te topan 5 perros? Bueno, a mí me encantaba esa serie, alimentaba mi neurosis ansiosa y fóbica. Pero algo que se me quedó grabado fue qué hacer cuando caes en un río con mucha corriente y donde hay constantes cascadas, o hay estos remolinos de agua con mucha corriente turbulenta. Lo que aconsejaban era hacerse bolita, ponerse en posición fetal y dejarse llevar por la corriente del río hasta que cuando pasara, no me acuerdo cómo se llaman, los rápidos, cuando pasabas los rápidos y terminabas en un área de menos movimiento y de menos turbulencia, de menos corriente, podrías nadar con facilidad. Pero fíjense qué interesante cómo esto no es que nos plantea no hay que hacer nada y las cosas mágicamente van a aparecer del cielo, y me estaría traicionando a mí misma si lo hablara aquí desde un punto de vista científico, pero habla sobre cómo el exceso de esfuerzo, que tiene que ver con la desesperación o quizás con el encaprichamiento de hacer las cosas
ponernos objetivos o metas irrealistas, como esto lo tengo que terminar hoy y solo hoy, a pesar de que ya esté cansada, a pesar de que ya no dispongo con los mismos recursos atencionales que tenía esta mañana, a pesar de que ya estoy agotada o no he comido. Y lo que nos dice, nos plantea esto, es que terminamos teniendo peores resultados por ese exceso de esfuerzo que si nos permitimos tomar acción en el momento indicado y bajo las circunstancias correctas. Esto me pareció súper interesante. Recuerdo el nombre, la ley del esfuerzo invertido. Ya me dirán en los comentarios qué les parece. También nos dice: la presión excesiva, el intento constante y desmesurado puede generar estrés, ansiedad, autocrítica, bloqueo mental. La tensión puede conducir a un bloqueo mental, dificultando la creatividad. El enfoque erróneo, centrarse demasiado en el esfuerzo, puede desviar la atención a estrategias más efectivas y obviamente el agotamiento mental y el agotamiento físico. Muy bien, y con esto llegamos al fin de este episodio de Neuróticamente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Estoy deseosa de leer y de conocer sus próximas preguntas, que estaré creando cuadros de diálogo especiales en Instagram para que me dejen sus preguntas y las estaré respondiendo en próximos episodios. Como siempre, todos estos podcasts, canales, se terminan alimentando y se pueden mantener sí y solo sí con el apoyo de la audiencia. Así que recuerden, es muy importante para mí cada vez que se topen con algún video que me dejen sus comentarios, compartirlo, regalar likes, ayuda muchísimo. Y si no me gusta, pues sigo adelante, deslizo y veo un siguiente video. No pasa nada, pero si te gustó, si te parece interesante y te gustaría ver más de este contenido, like, a suscribirse y a seguir en las redes sociales Unión Mente. Muchas gracias y adiós.